Y ahora vamos al al primer invitado del día. Vamos a hablar con José Luis Giusti. Es ministro de Desarrollo Económico y Producción de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Imagino el trabajo, ¿no? Que tienen desde hace un año en lo que es desarrollo económico y producción, con esta pandemia que parece que no nos deja respiro. ¿Cómo está la situación, José Luis? Mirá, estamos mejor que el año pasado, que estamos frente a un virus que nadie conocía ni siquiera cómo se contagiaba. Así que en ese sentido estamos mejor. Estamos mejor también entendiendo que la mayoría de las actividades económicas, cumpliendo los protocolos que en términos generales se cumplen, el comercio, la industria, la construcción, cumpliendo los protocolos que en su momento hemos fijado conjuntamente con el Ministerio de Salud, tampoco generan contagio. Así que en ese sentido estamos mejor. Obviamente ahora estamos atravesando lo que los especialistas llaman una segunda ola y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar el cierre de alguna actividad económica. Uh-huh. Uno pensaba, ¿no?, con todos los problemas macroeconómicos que hay, cómo pega esto en cada uno de las industrias o de los comercios que hay en Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que reciben ustedes del lado de la gente, ¿no?, del día a día o estos casos particulares que uno se imagina? Mirá, del lado de la gente, obviamente que transitar el año pasado fue durísimo. A nosotros nos tocó recibir todas las inquietudes, los reclamos, las propuestas de las distintas cámaras empresariales, de las distintas actividades económicas, y en ese sentido, a través del diálogo, a través del intercambio de ideas, pudimos llegar, por ejemplo, a generar esta apertura de actividades que la ciudad arrancó allá por principios de agosto del año pasado, y de a poco lo fuimos abriendo todas las actividades económicas de la ciudad con protocolos que fueron cumpliendo las normas. En ese sentido también fuimos capaces de generar para cada uno de los actores económicos de la ciudad algunas medidas puntuales, entendiendo, como vos decías, que la situación macro, la ciudad no está en condiciones de rebatirla, pero sí fuimos teniendo algunas medidas puntuales con cada uno de los sectores económicos, de tal manera de ayudar a aliviar la crisis general que se vivía. Bien, y de todos esos sectores, José Luis, ¿ustedes cuál ven quizá el más afectado? La Ciudad de Buenos Aires tiene una fuerte participación de lo que es economía del conocimiento, ¿no?, que son algo que con mucho más facilidad se puede hacer desde la casa, con lo cual ahí no habría tanto impacto, pero imagino otras que sí están muy golpeadas. Sí, como vos decís, aquellas empresas o toda la actividad económica vinculada a la tecnología, a la industria del conocimiento, no fue la más golpeada por su capacidad y su adaptación, por un lado, al teletrabajo, y también porque justamente la no presencialidad posibilitó y generó esquemas en donde la tecnología fue más necesaria que antes. Eso por un lado. Por el otro lado, queda clarísimo que aquellos sectores que más perjudicados estuvieron tiene que ver con aquellos vinculados al turismo, que aún no han podido ni siquiera comenzar a recuperarse, la gastronomía, la hotelería, y parcialmente la gastronomía también. Uno puede decir que cuando uno tiene que cuando uno tiene que ver cuáles son los sectores más golpeados, pasan por ahí, indudablemente. Uh-huh. Y ahora se termina, o por lo menos si no hay nuevos anuncios, a nivel nacional, todo lo que eran las ayudas, y además se termina también los plazos de gracia, hablo desde alquileres hasta créditos, hasta deudas. ¿Qué va a pasar en lo que respecta a Ciudad de Buenos Aires con toda esa ola que en realidad la gente va a tener que enfrentar y la situación no cambió mucho respecto del año pasado? Mirá, nosotros, como te decía, hoy prácticamente no tenemos actividades que no estén funcionando, y en ese sentido
desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, implementó una moratoria para todo lo que tiene que ver con impuestos de la Ciudad de Buenos Aires, básicamente ABL, que todas las deudas contraídas durante el año pasado se pueden prorratear entre 12 y 18 meses. Por otro lado, con el Banco Ciudad establecimos también un sistema de créditos a una tasa del 12% que sirvió para que justamente la mayoría de las empresas puedan llegar al final del cierre y comenzaron a abrir las actividades. Recién los empezaron a pagar a partir de enero. Así que en ese sentido, en términos de instrumentos que la ciudad pudo poner a disposición de los distintos sectores de la actividad económica, fueron utilizados y, como vos decís, recién ahora comienzan a hacerse cargo de los créditos, de las moratorias, cuando ya desde hace 60, 90 días, en términos generales, la actividad está funcionando, independientemente que la macro todavía, como vos decís, sigue teniendo problemas. Sí, ¿y qué sucede con esta tendencia que es mundial? Ya ni siquiera podemos decir solo del país, de que la gente se está yendo de las grandes ciudades. ¿Cómo vive eso, que sería más una cuestión demográfica, pero que pega, por supuesto, en lo económico? ¿Cómo lo viven desde el gobierno de la ciudad? Mirá, es como todo, efectivamente eso está pasando en muchas ciudades del mundo. Todavía no tenemos una medición concreta que permita verlo en la Ciudad de Buenos Aires, pero también puede ser una oportunidad. Nosotros estamos trabajando muchísimo con el ente de turismo, justamente porque también puede ser una oportunidad para que mucha gente se venga a vivir a la Ciudad de Buenos Aires de otros países, entendiendo que el teletrabajo, más allá de las distintas formas que adopte, llegó para quedarse. También es una oportunidad que muchos extranjeros puedan venir a estudiar y a vivir a la Ciudad de Buenos Aires, manteniendo su trabajo en otros lados del mundo. Así que en ese sentido, obviamente que las ciudades van a pasar por un periodo de cambios. Nosotros lo estamos sufriendo en este momento en la zona del micro y macrocentro, pero también es una oportunidad para que extranjeros vengan a vivir a la Ciudad de Buenos Aires y puedan mantener su trabajo en el exterior. Uh-huh. No es su área, pero pregunto ahora que menciona microcentro, ¿hay un plan para reconstruir no sería la palabra, sino como rediagramar para que ya sea un lugar más residencial? Porque digo, sí, todo lo que era antes la City y demás, hoy en día, bueno, hemos visto notas en todos los medios donde vemos que lamentablemente, ¿no? Persianas bajas, oscuridad, comercios cerrados, es lo que prevalece, ¿no? Lo estamos trabajando mucho con los distintos ministerios, con el Ministerio de Espacio Público, con el Ministerio de Desarrollo Humano, en el sentido que vos decís, tratar de generar un esquema que permita que esos cientos de miles de metros cuadrados destinados a oficinas puedan tener, parte de ellos, una posibilidad de reformularse y el microcentro, más allá de que obviamente como te decía, el teletrabajo llegó para quedarse. Todavía hay que ver la magnitud de personas que van a seguir trabajando en sus oficinas, quienes se quedan en su casa, durante cuánto tiempo, y en ese sentido estamos trabajando básicamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano para generar una mixtura de usos que haga que el micro y macrocentro deje de ser una zona exclusivamente de oficinas y pase a ser también de entretenimiento, de residencias, de disfrute. Estamos trabajando en eso y pronto va a haber, vamos a tener el proyecto de los distintos proyectos terminados. José Luis, ¿cómo quedó la relación con el gobierno nacional después de la famosa quita de fondos? Nosotros hubiéramos preferido tener otro tipo de relación en términos de lo que tiene que ver con lo que vos decís, de la coparticipación. Estábamos hablando desde que asumió prácticamente el gobierno con esa inquietud y la posibilidad de llegar a un consenso, entendiendo la situación particular del país en un momento, de la pandemia en otro, pero bueno, lamentablemente el gobierno decidió
unilateralmente, por decreto primero y luego por una mayoría legislativa circunstancial, recortarle los fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hicimos la presentación judicial que corresponde, y eso lo está definiendo la justicia ahora. Bien, bien. ¿Eso les afectó en qué área en particular? O sea, ¿tuvieron que recortar quizá créditos o apoyo al sector productivo, que es la parte que le corresponde a usted? En muchas áreas nos afectó, obviamente que a nuestro ministerio también, se tuvieron que recortar todas las inversiones, tuvimos que recortar parte del paquete de capacitación que teníamos tanto para pymes como para jóvenes. Esto afectó a todas las áreas. Obviamente lo que no afectó fueron los servicios esenciales, la educación, la salud, que también se vio reforzada por una cuestión de la pandemia, y la seguridad. Pero el resto de las áreas del gobierno se vieron todas afectadas. Uh-huh. Y respecto de la tan mentada normalidad o nueva normalidad, ¿no? Porque están como, yo particularmente creo que la normalidad como era antes de la pandemia no se va a volver más, ni acá ni en el mundo, pero ¿cuándo cree usted? Hay áreas como turismo, por ejemplo, que ya están pensando que su normalidad va a volver recién en 2023/2024. ¿Cómo está viendo eso la ciudad de Buenos Aires y cuándo piensa que va a ser la normalidad para la ciudad de Buenos Aires? A ver, en términos generales, uno aspira a que el plan de vacunación avance y eso permita acelerar la vuelta a la normalidad. Ahora, cuando uno habla me parece que hay dos conceptos diferentes. Cuando uno habla de normalidad, está hablando de algo distinto, con mayor, con una situación en términos de teletrabajo distinta, con gente yendo a las oficinas a lo mejor no todos los días, o a lo mejor no toda la gente, pero en términos de lo que uno se imagina que la pandemia termine, por así decirlo, o vaya disminuyendo su capacidad de influencia sobre cada una de nuestras actividades, ojalá que el plan de vacunación avance y en el transcurso de este año ya se pueda trabajar incluso dentro de la nueva normalidad, pero con normalidad, y no estar pensando en cierres, en aforos que impiden la actividad económica. Eso yo creo que, como te decía, a medida que el plan de vacunación avance, se va a ir logrando. Ahora, distinto es lo que vos decías, ¿no? ¿Cuándo se puede recuperar la actividad económica anterior a la pandemia? Y bueno, ahí obviamente que el turismo lleva mucho más tiempo de recuperación que abrir un comercio. El conjunto de la actividad económica pensamos que se va a terminar de recuperar, como vos decís, en el transcurso de fines del 22 y en el transcurso del 23. Eso te marca lo que está pasando en muchos lugares del mundo, y más en una economía que viene con problemas como la Argentina. Uh-huh. Hay dos sectores clave, que ahora yo mencioné el tema viajes, pero también son clave vinculado a eso, hotelería, ¿no? Y gastronomía. Ciudad de Buenos Aires tiene una oferta, inmensa, y además sabemos que era el primer destino de cualquier turista que llegara a la Argentina desde el exterior. ¿Tiene algún pedido o algún reclamo de esos sectores? Digo, desde pequeños hoteles hasta grandes cadenas, ¿no? Mirá, nosotros trabajamos con ambas cámaras muchísimo durante toda la pandemia y seguimos trabajando ahora. Para que te des una idea, desde los meses de octubre hasta febrero, toda la actividad gastronómica estuvo eximida del impuesto de ingresos brutos, es decir, que acompañamos la apertura de la actividad con una exención de ingresos brutos. Y en este momento los hoteles, cuando veíamos que ya efectivamente el turismo, al menos durante esta primera parte del año, no se iba a recuperar, también le dimos una exención de ABL desde marzo hasta septiembre de este año. En ese sentido, ambos trabajamos el tema con las cámaras, entendiendo que en este proceso también la ciudad puede aportar, y por eso generamos esas extensiones impositivas. Por otro lado, trabajamos conjuntamente con el Banco Ciudad en un esquema de créditos
en donde durante el transcurso del año pasado, en plena crisis, en pleno cierre, pudimos dar créditos al 12%, y el resto de la tasa era cubierta con subsidios del gobierno de la ciudad, y en ese sentido seguimos trabajando con el banco para generar créditos que permitan atravesar este momento tan delicado para la hotelería sobre todo. Bien, bueno, José Luis, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Que tenga un buen domingo. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Fue José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires.